Hola, bienvenidos y bienvenidas a Democracia en Corto de la Cátedra Francisco I. Madero. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con la consejera Carolina del Ángel, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y también postulante para un cargo en el Instituto Nacional Electoral. Maestra, muchísimas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas. Quisiéramos platicar con usted, pues ahora sí que todo esto que está ocurriendo en las reformas electorales, en el Instituto Nacional Electoral, aquí en el instituto, que también tiene consecuencias. Y quisiera empezar por platicar con usted. ¿Usted cómo ve esta reforma, el famoso Plan B? Coméntenos cuáles son para usted las consecuencias que usted ve más graves. ¿Cuáles, digamos, qué es lo que usted ve que va a afectar de manera más importante a los procesos electorales en nuestro país? Por favor. Gracias, doctor. Pues primero agradecerle a la cátedra, a usted por la entrevista, por la charla. Mi oficina, su oficina y la oficina de la Ciudad de México, aquí en la Casa de la Democracia de esta capital. Y pues bueno, empezar este llamado Plan B que trae... A ver, no quisiera denostar completamente porque creo que como toda creación humana es perfectible, así como las autoridades electorales, todo aquello que hacemos los seres humanos, pues es perfectible, es mejorable, nada es perfectamente bueno y nada es absolutamente malo. Quisiera empezar por señalar algunos atinos que sí veo. Creo que vale la pena decir, hay cosas buenas, ¿sí? Sí. Algunas relacionadas y sobre todo con materia de inclusión de personas de grupos de estos, desde mi punto de vista, mal llamados en situación de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad se las genera la sociedad, ¿verdad? Digamos, grupos de atención prioritaria, como dice la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me parece que es bueno que se mencionen. Creo que si encuentro ahí un retroceso es en que las acciones afirmativas que habíamos hecho las autoridades electorales al respecto iban más allá de lo que ahora dice la norma, pero bueno, al menos en la norma ya hay un piso parejo, hay un piso mínimo, no parejo, un piso mínimo que no existía antes. Me gusta que facilita la votación desde el extranjero. Me preocupa un poco que en ese tema se pueda usar casi el acta de nacimiento, cualquier documento, y no solo la credencial para votar con fotografía. Que recordemos, es un logro de muchas luchas, el tener un documento que, si bien nos sirve como identificación, la realidad es que su principal función es la de ejercer el voto y garantizar, que sea un elemento para garantizar que cada persona es un voto. Entonces, no nada más es que es la credencial, hombre, con cualquier cosa se puede sustituir. No, es el instrumento que nos da parte de esa garantía de legitimidad. ¿Qué veo malo? Sí veo muchas cosas, sobre todo cosas que a lo mejor no va a ver la ciudadanía, porque las autoridades electorales, pues no estamos innovando y no nos creamos de un día para otro como instituciones. Eso es muy importante. Traemos mucha historia y seguramente sabremos cómo lograr resultados. Los mismos, no estoy muy cierta, porque hay que analizar que las autoridades electorales no solo nos dedicamos a hacer elecciones. Y este Plan B pareciera que sí solo ve esa parte, ¿no? Se nos olvida que de unas reformas educativas se quita por completo de la materia de educación pública, por ejemplo, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía. Hace mucho tiempo que lamentablemente quitan materias de civismo y demás cuestiones, pero es una cuestión que le dejan a las autoridades electorales y que esta reforma, a pesar de que sí hay una dirección ejecutiva que las ve, las mete en una misma canasta con funciones electorales, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eso que usted dice es muy importante. Sí, y la cultura cívica que han hecho terrible. Los órganos electorales ha sido muy importante realmente. Sí. Desarrollar los proyectos que tienen, la hay que decir, incívica. hasta la cátedra. Ah, sí, incluso. Incluso, sí. Definitivamente, sí, tiene usted toda la razón. Perdón. Entonces, no, por favor. Y le decía, pues estas cuestiones que a veces entiendo yo de fondo la propuesta o bueno, más bien se fundamenta esta propuesta en una cuestión meramente económica.
y que además yo no estoy muy cierta si de verdad vaya a costar menos. ¿Están reduciendo estructura? Sí. Por ahí escuché en algún lado que decían, no, es que es la estructura de los cuerpos directivos la que se reduce y la otra no. No, la verdad es que no. En realidad pega parejo y en cascada. Entonces, es mucho el ahorro. No estoy muy cierta que haciendo una ponderación o un análisis sea correlativo ese ahorro con lo que se va a perder en materia de democracia y en materia de construcción de ciudadanía. Creo que es más. Además, quizá porque se dicen los montos y se compara con, por ejemplo, con el INE, lo que tiene, personal que tiene contratado. Entonces es como un 10% o un poco menos de un 10%, ¿no? Pero lo que parece importante es que ese porcentaje, lo que se está quitando es la parte de todo lo que es el servicio civil de carrera, ¿no? Esa es una cuestión. Mucho del servicio profesional electoral está en los órganos desconcentrados, debo decir, desde dos aspectos diferentes. Primero, de los del INE, que los reducen de 5 a 1. O sea, ahí estamos hablando de 4 personas, no de nivel directivo, sino de nivel profesionalizado del servicio profesional electoral, 4 personas en cada uno de los 300 distritos que se va a ir de entrada. Profesionalizados y no son esa, lo que llaman élite dorada o como creo que es la frase. Burocracia dorada. Bueno, no, es personal operativo o personal que día a día está cara a cara con la ciudadanía. 4 por cada uno de los 300 distritos. Y en los órganos, en los OPLES, en los llamados OPLES, las instituciones electorales locales, nos desaparecen por completo los órganos desconcentrados. No todas las entidades lo tienen. Voy a hablar por el caso que conozco bien y desde que yo era muy pequeñita, porque soy fundadora de este instituto, además, en el cargo más chiquito del Servicio Profesional Electoral. Los órganos desconcentrados en esta capital tienen 5 personas integrantes del Servicio Profesional Electoral, 5. Y en los OPLES nos desaparecen completamente los órganos desconcentrados. Me preocupa porque, en el caso nuestro, este instituto tiene a su cargo la participación ciudadana. La reforma parece que dice, lo va a hacer el INE. Yo no entiendo cómo pueden generalizar un tema tan particular como es la fusión social, la cohesión social. No es lo mismo la cohesión social en zonas urbanas que en zonas rurales. Y incluso no es lo mismo la fusión social en diferentes zonas urbanas con características diferentes. La Ciudad de México, por eso en cada uno de sus 33 órganos desconcentrados, tiene muy mapeado eso y hacemos estas actividades de participación ciudadana que además, con la reforma y el plan B, en ningún lugar aparece que lo hacemos como OPLES. Entonces nos desaparecen todo nuestro servicio profesional electoral de los órganos desconcentrados al desaparecerlo completos. Importante decir, 5 personas en cada uno de los 33 distritos y todas y todos ellos son integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y toda esa experiencia, gente que yo conozco aquí, yo le decía, soy fundadora de este instituto desde el 99. Gente que llegó ya con experiencia previa de lo que era el otrora IFE, que ya traían un bagaje de experiencia en materia electoral, que vienen aquí a desarrollarla y a mover la dinámica electoral de esta ciudad, y que ahora pues de un plumazo no solo se quedan sin trabajo, que es una cosa de verdad bien importante, sino que además va a pegar fuertemente en detrimento de la democracia participativa de esta capital. Digamos que el capital, ¿no? El capital humano más importante del INE está siendo reducido, digamos, Sí, si no es que eliminado. es correcto. Cuando hablo de capital humano me refiero a toda esta capacitación, experiencia, trayectoria. Toda la etcétera, profesionalización. ¿no? Sí. Es todo un proceso de construcción de un capital humano que se está yendo. Bueno, Sí. y coménteme una cosa. Usted, digamos, evidentemente hay muchas dudas aquí, todo el mundo tiene más, menos información, etc. Pero en su visión, ¿cómo piensa usted que la Suprema Corte debería de funcionar? Digamos, quizá aceptar algunas reformas, otras. Hay muchas cosas que se han cuestionado, incluso por el procedimiento, aunque podría haber cosas positivas. Así es. Y hay cosas que han sido objeto de cuestionamiento y de impugnación,
por lo que el contenido de estas reformas. ¿Usted cree que va a haber algunas cosas que puedan ser salvables, que la Suprema Corte debía actuar tratando de rescatarlas, o por la forma misma en que se hizo no debería ser? ¿Cuál es su visión de cómo podría actuar la Suprema Corte? Claro. No estoy pidiendo que hagamos adivinanzas, ¿no? Porque Sí, no claro. sabemos qué piensan ellos, pero ¿usted cómo ve que debería de actuar la Suprema Claro. Corte? Pues justo lo que dice, veo, a ver, es que hay que analizar, la Suprema Corte hace control de constitucionalidad, es decir, va a determinar si esas normas aprobadas son o no constitucionales, si se adecúan o no al marco constitucional y convencional que rige en México, ¿no? Bueno, sí, por un lado está quienes dicen que el proceso legislativo no se apegó a la Constitución. Yo sí le quiero decir, a pesar de que pues también en algún momento di clases de derecho parlamentario, lo cierto es que no tengo, si tengo conocimiento de la norma, sé que si el procedimiento se violó de manera grave, sí podría ser un motivo. Lo que desconozco es si el procedimiento se violó de manera grave. Entonces, sí va a ser un primer momento, es viable por ahí, sí, siempre y cuando de verdad haya habido violaciones graves. Más allá, si no, en caso de que se decidiera que no, ya ha pasado en otras ocasiones que la Corte, de todos los argumentos que esgrimen quienes hayan presentado, ya sea acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, revisa, por supuesto, cada apartado. Además, así deben ser las actuaciones jurisdiccionales, se deben revisar uno a uno los agravios presentados. Entonces, ya en otras ocasiones ha determinado este sí es inconstitucional, este no, y así sucesivamente. Creo que esa va a ser la forma en la que va a resolver, en caso de que no haya habido violaciones graves. Reitero, yo ahí sí no tengo mayores elementos para saber si lo hubo o no, pero me parece que al final de cuentas, si no fue así, vamos a encontrarnos con resoluciones donde nos digan esta parte no es aplicable porque es inconstitucional, esa no, y estas partes pues sí que caminen por el proceso. Y lo que sería más rescatable es lo que usted ha mencionado. Yo lo rescataría, por supuesto. Esto que usted mencionó. Sí, Okay, sí, muy por bien. supuesto. Entre quizá algunas otras cosas que pudieran no ser constitucionales, ojalá, lamentablemente la Suprema Corte solo se detiene en este tema de la constitucionalidad. Es lamentable que algunas cosas a lo mejor no sean inconstitucionales, pero sí metan en problemas a la democracia del país operativamente. Es que, obvio, la Constitución no puede traer conceptos que regulen lo operativo, pero, y como un ejemplo muy rápido de lo que estoy tratando de decir para no cantinflear y parecer que estoy en otra, no es inconstitucional que me reduzcan el plazo para capacitar funcionarios y funcionarias de mesa directiva de Castilla. Claro que no es inconstitucional, pero nos va a meter en unos aprietos, al INE sobre todo, que es quien tiene esa facultad, terrible operativa y de deficiencia en la capacitación. Rascándole, yo le diría, pues a lo mejor le encuentro la inconstitucionalidad porque entonces ya no garantizo elecciones en las condiciones que me dice la Constitución. Pero yo no sé si la Suprema Corte vaya a entrar hasta allá a buscar el cómo eso, que aunque no esté en la Constitución como tal, sí afecta a los principios constitucionales de la función electoral. Por ejemplo, certidumbre. Sí, esta certeza, sí, pues es que sobre todo las autoridades electorales más importantes el día de la jornada electoral son nuestras vecinas y nuestros vecinos en cada una de las casillas. Entonces, la capacitación que se hace y la selección que se hace de ellas y de ellos es de la mayor relevancia y que no se puede reducir en plazos pues nada más para gastar menos. No, eso lo veo, por ejemplo, delicado, entre muchas otras cosas que se suman a esta reducción de tiempos y en consecuencia compactan todo lo demás. ¿Nos podría ayudar un poco a comprender cuál es la función de la figura del secretario ejecutivo? Ok, pues para empezar es, en términos generales, el abogado de la institución, ¿no? Esta es la parte que ve, más allá de una parte técnica o una área que tenga a su cargo la revisión de las cuestiones jurídicas, la Secretaría Ejecutiva de cualquier institución electoral es su representante legal. Forma parte del Consejo General, también no es cualquier figura, forma parte del Consejo General. La presidencia del Consejo General tiene a su cargo supervisar que se
cumplan las normas y los acuerdos, pero quien revisa y quien hace que se ejecuten desde su parte administrativa es la Secretaría Ejecutiva. Desde mi punto de vista cobra toda la relevancia, es indispensable en cualquier colegiado la existencia de una Secretaría Ejecutiva como parte del Consejo General, en esta parte directiva, como responsable de ser la representación jurídica de la institución y como cabeza de la parte administrativa para que se cumplan todos los acuerdos y normas y disposiciones a las que está obligado el instituto. ¿Se podría pensar en otro tipo de organización sobre esto? Pues es que no, y creo que ese es uno de los temas del Plan B. Confundir a la Junta General Ejecutiva con la Secretaría Ejecutiva y como empezar a revolver funciones y dejárselas a un colegiado de consejeras y consejeros. No digo que ellos no lo puedan hacer, por supuesto, ¿no? Quienes hemos llegado a una consejería, estamos probadísimos en que conocemos la operación y el trabajo, pero nuestro cargo es directivo. Creo que uno de los problemas es revolver en esta reforma las cuestiones directivas con las operativas y con las administrativas. Son completamente diferentes, necesitan un cauce diferente y el nivel de responsabilidad de quien las lleva a cabo son diferentes. Tan así, las consejerías no hacen cuestiones técnicas u operativas, su trabajo es político, jurídico, directivo, tan así pues que son sujetos de juicio político, las demás personas no. Entonces, creo que ahí se han revuelto muchos conceptos y como buena feminista que soy, cito a la feminista amorosa española, seguramente no les sonará lejana la frase, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y creo que ese es el tema, aquí no estamos conceptualizando bien. Me parece muy importante lo que acaba de decir. Bueno, ¿y qué piensa usted de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial? En el sentido de que, pues, tal como ya lo dictaminó, pues tiene que ser una mujer la próxima consejera. La forma en que lo hizo, digo, yo quiero dejar muy claro que a mí me parece que las mujeres tienen que ocupar cualquier cargo. Sí, no, claro que sí, digamos. Más bien la forma. Pero, exactamente. Okay. Sí, bueno, reiterar, yo estoy convencida, y no solo yo, creo que la propia norma, la propia reforma en materia de paridad en todo, obliga a que la próxima presidencia del INE tuviera que estar ocupada por una mujer. Reitero, es una interpretación que se hace del principio constitucional de paridad, que esta paridad no solo es en el momento, sino que se debe revisar de manera histórica. El INE actual, que tampoco pues lleva, no, el INE no ha tenido una presidenta mujer, sí, ¿no? Entonces históricamente claro que toca. Eso es lo primero que quiero dejar bien claro, creo que sí toca. Creo que quien se equivocó ahí fue el Congreso. Sí creo que ellos debieron prever esa situación, sobre todo porque es la legislatura de la paridad, ¿no? Entonces, pues no creo que sea algo que no hayan contemplado, que no hayan platicado, debió salir de ahí. Por otro lado, la Constitución dice que hay un equilibrio de poderes, bueno, no lo dice literal, pero entendemos que este país hay un equilibrio a partir de 3 poderes de la Unión, ¿no? Y que pues se sirven de contrapeso uno al otro. Y además pues estamos los órganos constitucionales autónomos que hacemos y apoyamos ese contrapeso. Sí, nada más que el contrapeso es sin invadir las esferas de otros poderes. Creo, sí me atrevo a pensar que la Sala Superior invadió la competencia del Poder Supremo legislativo. No así si hubiera sido la Suprema Corte, porque justo fue una sala que, si bien es la máxima autoridad en materia electoral, definitivamente, estamos hablando de un acto parlamentario. Y entonces aquí entra otra vez un conflicto, además que no es nuevo, ya lleva un ratito, la línea divisoria entre lo que es electoral y lo que es parlamentario, ¿no? Entonces, pues primero habría que determinar, ¿es una acción electoral? Sí, por una parte, porque la selección de las autoridades electorales está comprendida dentro de la función electoral.
pero es también un acto parlamentario, sí, en esta libertad configurativa y de, pues, su principal acción, que es la de formar normas que tiene el poder legislativo. Entonces, mi visión personal es que estuvo excedido como sala superior. Si hubiera sido la Suprema Corte, otra cosa estaríamos hablando. Pero que era necesario, sí, y también creo que mi postura es bien debatible, porque si se considera que la determinación es estrictamente electoral, entonces sí, lo hizo bien la sala superior. Okay. Ese es el Pero tema. muy interesante su interpretación. Bueno, y bueno, ya hemos hablado de la reforma del Plan B, sabemos todo lo que pasó antes, pero haciendo a un lado esto, ¿usted qué piensa que qué cosas debería hacerse, digamos, que con su experiencia, con lo que ha conocido, con toda la trayectoria que usted tiene, qué cosas debería hacerse, digamos, qué mejoras se deberían hacer a los órganos electorales, ¿no? A los procesos electorales? En general. O lo que usted vea como algo muy importante que no se ha hecho o que pues que hay cosas que sí deberían cambiarse. Claro. Que no son precisamente esto que está... Claro. Bueno, como usted dijo aquí hay cosas en esta reforma que son importantes, etcétera. Pero hagamos a un lado esto. Usted, en su experiencia, ¿qué haría usted? ¿Qué cosas usted piensa que deberían de mejorarse? Perfecto. Pues primero, reiterar, todo es perfectible y todo es mejorable, estoy convencida. Las autoridades electorales hoy, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, primero somos dependientes de lo que dice la norma. Creo que la norma, usted como sociólogo lo sabrá mejor que yo, debe responder a las necesidades sociales de tiempo, momento, lugar determinados, ¿no? Tal cual. La norma que hoy tenemos surge desde la desconfianza absoluta de un pueblo acostumbrado a que no había democracia. Esta desconfianza no se ha quitado. Disminuye a veces, o sea, a lo mejor ha disminuido, espero yo que haya disminuido, estoy convencida de que ha disminuido, pero existe aún. Bueno, hay que citar una cosa. Sí. A propósito de eso, a lo mejor hay desconfianza en muchas cosas. Yo como ciudadano y también como sociólogo puedo decir que la gente sigue desconfiando en muchas autoridades, pero los procesos electorales han logrado una legitimidad extraordinaria. Pero justo por eso, porque para llegar a ese nivel de legitimidad ha sido no solo el camino histórico, sino la desconfianza en cualquier rubro de la vida cuesta. Cuesta dinero, cuesta trabajo, cuesta lo que sea. La desconfianza cuesta. Y eso es parte de que nuestro sistema electoral se ha elevado en costos. No es cierto eso que los grandes salarios, eso de verdad es una cosa así del presupuesto. No, exactamente. ¿Qué nos sale carísimo? Pues que nuestras urnas tengan que ser transparentes, de material grueso, y que las empresas que las elaboran cuando va a ser proceso electoral, pues parece que como el huevo, ¿no? Subió así de repente y de la nada, y entonces una caja de plástico transparente que en un momento me puede costar, voy a hablar así sin un número real, pero exacto, si hoy me cuesta 3 pesos, para el proceso electoral me va a costar 15. Así de absurdo, entonces eso cuesta. Votamos nuestras boletas, no sé si la gente que nos ve, ustedes lo sabían, votamos en papel, sí, grado billete. Sí. Billete, o sea, votamos literalmente en papel y billete para que no sea falsificable. La otra, la credencial de elector, que además es un distintivo ciudadano, por eso mi preocupación de que para el extranjero ya no se pida, ¿no? Esa credencial que mucha gente dice, ay, es que la encuentro en Santo Domingo. A lo mejor como identificación, yo no puedo decir que no haya donde sí se falsifican, no me atrevo a decir que no, porque además estoy segura que sí. Nos ingeniamos bonito nada es ser infalsificable, humano, ¿no? Pero la electoral, para votar, sí, porque tenemos a la mano, el día de la jornada electoral, una lista nominal con la credencial expedida por el INE, no la que expidió y falsificó quien sea, la del INE, que tiene sus candados y que además corroboro con la lista nominal. Esa lista nominal impresa con esas características, por supuesto que no es barato. Y esos son solo algunos ejemplos, ¿no? de lo que representa, creo, de los gastos más fuertes, es ¿no? Correcto. Depurar el padrón, que eso es uno de los riesgos, ¿no? Es correcto. La depuración del padrón ha sido muy importante, ¿no? Sí.
Sí, y entiendo, dejan ese tema, parece que no se descuida. Me preocupa un poco que se minimice o se pareciera que son así como cualquier cosa estas comisiones de vigilancia, que son las que le han dado fortaleza al padrón electoral y a la lista nominal, porque está integrada, por supuesto, por la autoridad técnica, la autoridad electoral como tal, por su parte técnico-operativa, que tiene que ver con geografía electoral y pues estas cuestiones registrales, pero también los partidos políticos están presentes en estas comisiones estas comisiones entonces de vigilancia. Creo que ahora lo bajan a nivel comité, o no me acuerdo. Pero por ejemplo, yo le preguntaba un poco, decir, bueno, ya no discutamos esto, pero pensemos, por ejemplo, cosas como, no, bueno, hay me fui, ¿verdad? Y sí, me regreso a la pregunta. No, es muy importante. No, todo esto es imperdible, porque además tiene una experiencia. Le agradezco mucho que nos comente sobre todo eso y de lo que conoce. Pero un poco para, digamos, algo que he tenido la oportunidad de conocer, porque estando en la Facultad de Ciencias Políticas, nosotros nos hicimos cargo, a mí me tocó la primera vez, hacernos cargo, por ejemplo, del monitoreo de medios. Cierto. Yo, por ejemplo, si me dice, bueno, lo hemos hecho, lo seguimos haciendo en la facultad. Creo que a ustedes también se lo hemos hecho, ¿no? Ustedes seguramente trabajamos UAM, ¿no? Para el monitoreo de medios. Alguna vez trabajamos con ustedes para voto informado y fue sí, maravilloso. Bueno, voto informado, sí. Sí, claro. Pero para el monitoreo más bien sí hemos sí, voto informado también es. El monitoreo con perspectiva de género ahora, además obligado. Sí. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Yo pienso que eso no debería, se lo digo honestamente, bueno, ahora como ya no soy director y no estoy en cargo del tema, que seguramente la directora actual de la facultad no estaría de acuerdo conmigo, porque ahora le toca a ella promover y hacer el monitoreo, bueno, que la facultad lo haga. Pero sí creo que, por ejemplo, esas cosas podían haber sido parte de una reforma de medios. Claro. Y de otra cosa, de una política de medios, sí, no de una política para los procesos electorales. Coincido. ¿No? Cosas que no se han hecho. Se hizo una reforma que además no se ha puesto en práctica, de crear un nuevo canal de televisión, se hablaba de una BBC, etcétera. Bueno, ni siquiera se ha hecho un canal 22 reformado, ¿no? Así o sea, ¿qué es digamos, qué piensa usted de las cosas que sí se podrían cambiar y que obviamente no se han tocado? Claro, pero que, en ese aspecto. Sí. Sí, bueno, creo que algo importante también es el tema, hay que entrar a la revisión del tema del financiamiento a los partidos políticos. Hay que entrarle al tema también de la igualdad en la contienda con candidaturas independientes, porque no hay igualdad. Ahí parece que bueno, les dan muy poco a los candidatos. Entraron forzados, pues porque Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano nos hizo el favor, pero pareciera que no queremos que estén. La verdad, es bien difícil lograr el registro, es bien difícil hacer campañas sin dinero y es bien difícil ganar, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que sí son un tema de derechos humanos que debiera analizarse, creo que eso nos falta ajustar ahí. A lo mejor en quitarles un tanto a los partidos políticos para poder subir el nivel de economía de una candidatura independiente, por ejemplo. Aún así, reiterar, no estoy cierta el porcentaje que representa en el INE, pero en Ciudad de México el financiamiento público para partidos políticos es poquito menos del 50% del presupuesto de este instituto, ¿no? Y entonces cuando nos dicen, es que el presupuesto es enorme, sí, pero sí vale la pena señalar que el 40 y tantos es prerrogativa de partidos políticos. Sí creo que es necesario entrarle al debate de la prerrogativa. También el tema de nulidades. De esta reforma me sorprendió mucho que era la oportunidad perfecta de meter como causal de nulidad la violencia política contra las mujeres en razón de género. Era la oportunidad y no quisieron hacerlo. De hecho, se nota en otro artículo que lo que quieren es quitarla, porque además dicen, autoridad electoral no puede sancionar por más nada, no puedes quitar candidaturas por más nada que no esté en la ley. Entonces, leyéndola así de manera interpretativa, pues parece que, pero eso sí, las consejeras y consejeros, y que bueno, nadie debe hacerlo, consejeras y consejeros de OPLES no podemos ejercer violencia de género porque entonces sí es causal de destitución. O sea, no se les olvidó que existe una figura que debe ser causal de muchas cosas, de pérdida de derechos, pero sí se les olvidó para el caso de las candidaturas, ¿no? Entonces, hace falta definitivamente regular bien las candidaturas, un ojo a las precampañas, a las campañas
y sobre todo a la promoción personalizada de la que se refiere el 134 constitucional. Esa parte también ha quedado así como en el aire y en este momento pareciera que, porque además es una ley general, no se trata de un partido, se trata de todos aquellos los partidos que gobiernan en un estado, pues pareciera que podemos usar el recurso público sin decirlo como tal, pero sí como campaña, ¿no? Entonces, ahí me sorprendió mucho encontrar que, por lo que antes decía la norma que se suspendían todos los programas gubernamentales y proyectos durante el proceso electoral, y ahora dice, salvo los de protección civil, urgencia y demás, ¿no? Y ahora sí se mantienen esos, pero ponen en la salvedad los programas sociales, cosa que me parece que resulta un elemento que puede generar inequidad en la contienda, no solo a nivel nacional, en cualquier estado. O sea, no se trata de un partido, se trata de cualquiera que esté gobernando en algún espacio. Por supuesto, aunque no lo estén usando oficialmente, porque en realidad la norma les estaría permitiendo ello, me parece que atenta contra la equidad en la contienda, y ojalá ese fuera un elemento que se viera por ahí la Suprema Corte, porque si aunque bien el fraseo no es inconstitucional, sí afecta a un principio constitucional como lo es la equidad en la contienda. ¿Qué necesitamos? Funcionariado público electoral, y perdón, aquí sí lo voy a hacer de manera general, no quiero decir nombres, pero sí, tenemos que entender que somos el árbitro y no somos parte de la contienda política. No nos toca pelearnos con las autoridades de ningún tipo, no nos toca. Decía la ministra Piña hace unos días en el discurso por el Día Internacional de la Mujer, a las autoridades jurisdiccionales nos toca callar y ver. Creo, esa parte yo la hago propia como autoridad electoral. Nos toca ver, callar y actuar con nuestros acuerdos. Creo que eso sí es muy importante, porque si no, se pierde nuestra función de equilibrio. No debemos olvidar que somos un equilibrio y que ha costado mucho trabajo la credibilidad de estos órganos autónomos, la credibilidad que ya hay en las autoridades, no la podemos echar a la borda peleándonos con nadie desde ninguna tribuna. Pues le agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario. La verdad que nos ilustró de muchas de estas cuestiones de la reforma, de cómo funcionan realmente, porque usted tiene toda la razón. Realmente creo que los ciudadanos, pues en general no pensamos, ¿no? Todo lo que significa organizar una elección, ¿no? Vamos y votamos, sí, ni preguntamos, creo, muchas veces también no preguntamos, ¿no? Ni nos preguntamos cómo es que todo lo que está detrás, y particularmente de la historia que en nuestro país ha sido organizar elecciones. Pues muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Al contrario, doctor. La universidad, la facultad y la cátedra le agradecen. Orgullosamente Puma, entonces feliz de la vida muchísimas gracias. Siempre participar con ustedes. Muchísimas gracias. Esto fue Democracia en Corto. Síguenos en las redes sociales como Cátedra Madero, un proyecto de la UNAM en coordinación con el INE.